Egunon, queridos patitos, estamos al día 21 de enero, pero de 1976. En un lugar y época como esa, el avión supersónico, el Concorde, comenzó sus vuelos comerciales de línea regular. Concorde, que supongo que puede significar concordia. Aparentemente francés. Y recordemos que un año como este, en 2024, va a haber los Juegos Olímpicos en París, con lo cual, en ausencia del pájaro divino, como era el Concorde, para transportar a gente del otro mundo, es decir, de nuevo, a pesar de que vemos también el Concorde en alguna película de James Bond, como era aquella de eh, Raker, creo que era, en el tránsito hacia Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasil. eh, pero en general se le conoce como el vuelo transatlántico para ligazón con el ámbito del Concorde, como es el hecho de Londres-Nueva York, París-Nueva York, la línea regular. Evidentemente cualquier línea podía ser sustentada por la utilización de lo que es este glorioso pájaro, porque paralelamente con el ámbito de los Juegos Olímpicos tenemos ese lema de Sitius Altius Fortius. Más fuerte, más alto, más lejos. Lema de los Juegos Olímpicos que trasciende lo que puede ser simplemente una competición deportiva para entender cuál era el elemento de la aviación. Una aviación que ya en los años 50 tenía su importancia y que, como hemos recordado alguna vez en el ámbito de medio oeste de los Estados Unidos, en buena medida, dado que no había mucha cargazón en teoría de aviones, estos hacían un desvío cuando volaban en las cercanías del cañón del Colorado, el Gran Cañón, para que los espectadores, es decir, los turistas, la gente comercial, toda la gente que viajaba en aquellos aviones, pasando de un lado a otro del ámbito de los Estados Unidos, pudieran visualizar ese maravilloso espectáculo como es el Gran Cañón, con mayor avistamiento para el hecho de que el planeo sobre el Gran Cañón fuera de agrado de los pasajeros. Hasta el punto de que algún que otro accidente fue precisamente con esta circunstancia de estar más atento a esto y por tanto las autopistas del cielo no trazadas estaban en un momento dado con solamente dos aviones, pero los dos aviones en rumbo de colisión. Y esto pues supuso más de una tragedia, cosa que evidentemente luego hubo que modificar y actualizar con protocolos y todo esto mucho más allá de lo que pasó, por ejemplo, después del 11 de septiembre con el tránsito del metal al plástico en el tema de las comidas y de los caterings en el avión y de las formulaciones para lo que es el acceso a los aviones en los aeropuertos, cosa que antes, pues por ejemplo en las películas se daba esa circunstancia, como por ejemplo bueno, en alguna que otra película de los años 50, 60 pude ver que se puede llegar prácticamente a la pista y en el caso de series incluso como Friends, podemos ver cómo se llega prácticamente al punto donde está el inicio del finger, bueno, o por lo menos el punto donde antes cogían el autobús para llegar físicamente a la escalerilla del avión. Cosa que evidentemente ahora ya no se puede hacer porque hay unos tránsitos intermedios, como por ejemplo el asunto de la facturación de la maleta, y luego hay un arco de seguridad, y ya luego, si eso puedes llegar al punto de acceso al finger para llegar a lo que es el avión propiamente dicho. Y eso evidentemente tiene que ver con todas esas circunstancias en donde, bueno, hay películas de aeropuerto, muchas, y en alguna de ellas, evidentemente, hay alguien que trata de meter en una maleta una bomba y para tratar de evitar situaciones como esa, se tratan de poner cortapisas en medio para tratar de evitarlo.
Evidentemente no es el asunto que nos concede el asunto del Concorde, porque como todo el mundo debería conocer, en el año 2000 fue el último viaje efectivo de este viejo pájaro. Solamente 24 años, no llegó a exactamente los 25, no llegó a vivir tanto, eh, porque hubo en principio una lámina de restos del propio avión que había caído sobre la pista y que esto repercutió en el propio em, em, bueno, eje de sustentabilidad, como es la propia rueda, rompiéndola y luego teniendo efecto con el propio elemento panza del avión y por tanto generando aquella llama cuando empezó el vuelo hacia arriba y aquel vídeo lateral de grabación que se ve precisamente como sube hacia arriba como un pájaro de fuego, es decir, como en llamas, como si estuviéramos hablando de el ámbito de Juegos del Hambre. El título, me refiero. Con lo cual fue algo brutal en aquel año 2000 y ya el avión venía teniendo dificultades, tenía complicaciones, pero no tantas como el hecho de que en esos comienzos de los años 70 hubo una curiosa circunstancia que normalmente se suele obviar. Y es el hecho de que cuando se presentó en el salón, creo que en el Le Bourget, en el salón de la aviación en París, alguien, ahí mismo y antes, se dedicó a espiar y a tratar de buscar las especificaciones técnicas y alguien, a través de espionaje industrial, seguramente, pero a través de la KGB seguramente también, hubo un plagio en donde presentaron, en paralelo, los soviéticos, un avión que curiosamente tenía también ese morro caído, que tenía que ver sobre todo con la visibilidad, para poder el piloto tener una mejor prestancia, sobre todo para empezar a rodar y luego poder ver la pista y todo esto, que seguramente un ingeniero o alguien conocido en aeronáutica podrá definirlo mucho mejor, pero el asunto es que era identificable, claramente identificable, que era muy especial y muy distinto de todos los demás. Los soviéticos presentaron supuestamente su modelo libremente ejecutado, en donde en buena medida jamás voló libremente. En teoría iba a ser para los potentados del régimen, aquellos que Michael Bolsensky dice en 1980 en su libro La nomenclatura, los homónimos en la URSS, pues evidentemente estos iban a recibir el bautismo con viajes gratuitos, pero era como volar en una lavadora. Estaba tan inseguro que daban saltos, bueno, mejor, voy a decirlo todavía mejor. Es como como volar dentro de una lavadora montada en una montaña rusa. Eso sería más correcto. Es absolutamente imposible describir los últimos detalles de aquellos soviéticos que viajaron en el Concorde dentro de las tierras de la Unión Soviética en esos años 70 y 80. Y eso que los soviéticos se empeñaron y emperraron de que por lo menos tenía que haber un vuelo, uno, por lo menos uno, voló muy poco el Concorde soviético, para poder decir, nos está saliendo como una mierda muy gorda, pero va a volar. Que no sea que estos occidentales, que les hemos cogido la idea, les hemos plagiado el esquema, les hemos robado los datos y lo han hecho bien, no vean que nosotros, que hemos hecho prácticamente lo mismo, no nos salga bien. Que es un poco lo que luego pasó con el transportador espacial. Porque sí, los soviéticos tenían un esquema parecido con un transportador propio. Cuando uno ve el programa Buran en los años 80, tenemos una visión clara de que ellos también intentaron su programa. En unos días hablaremos de
el transportador espacial estadounidense. Pero sirva el apunte, simplemente por el hecho de que no es la primera vez que tratan de copiar y plagiar un avión occidental, ¿m? Como pasó con el Concorde y pasó con el esquema del transportador espacial. En esta época. En la misma época que en otras piezas hemos comentado acerca de el asunto de el software. Es el libro de 1983 respecto a la idea de que los soviéticos no querían incorporar lo que acabó siendo el ordenador personal porque eso era individualización y esa idea chocaba con la colectivización y con la idea que tenía el Soviet Supremo respecto a lo que tenía que ser la interrelación de los seres humanos dentro de la Unión Soviética. Hasta el punto de que en los años 80 luego tuvieron que pedir ayuda occidental, y pedir me refiero a comprarla o robarla. Y evidentemente eso fue un problema para la posteridad. El Concorde, por lo tanto, es una oportunidad de avance tecnológico. Tratar de llegar mucho antes al destino, tratar de sobrepasar las capacidades y reducir en el mismo sentido que hicieron, por ejemplo, el Shinkansen en Japón. Este clásico material de transporte de los años 60, en buena medida ligado a aquellos Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Creo que sí, fueron Roma 1960, Tokio 1964, México 1968, esos años 60, luego Múnich 72, Montreal 76, Moscú 80, Los Ángeles 84 y Seúl 88. Antes del final de la Guerra Fría, con el ámbito de 1989, la caída del muro, el 91 la caída de la Unión Soviética, el día 25 de diciembre. Bueno, pues esta situación tiene que ver con el tránsito de Japón hacia la modernidad después de la Guerra Mundial y tratar de resurgir, como resurgió Alemania. Pero Francia siempre ha tenido muy claro el tratar de no depender de nadie. Alguna vez ya hemos comentado el libro Memorias, las dos partes que he podido acceder de Charles de Gaulle, del 40 al 42 y del 42 al 44, con una referencia ciertamente explícita a que los aliados occidentales no tenían mucha confianza en estos de Gaulle. Sobre todo al comienzo, con el espíritu del 18 de junio de 1940, porque eran pocos, unos 7.000 de los 33.000 franceses refugiados en el Reino Unido, y por lo tanto seguían comerciando con lo que luego sería conocido como el régimen de Vichy. Y de eso, la Cuarta República, pero sobre todo después con la vuelta de Gaulle con la Quinta República en 1958, tuvo muy claro que tenía que poner las capacidades de Francia para sí misma, porque había visto lo que había pasado en Dien Bien Phu, en 1954, con esa derrota, incluso habiendo tenido que pedir ayuda a los estadounidenses, humillándose. Francia, me refiero. Teniendo que sacrificar el sistema de Comunidad Europea de Defensa, algo muy doloroso para la posteridad en el ámbito de la construcción europea. Hay un vídeo específico sobre eso. Y, evidentemente, lo que acabó siendo el arma nuclear, la force de frappe. Y junto con esto, evidentemente, la construcción de ingeniería dual, que pudiera ser militar y civil. Y para esto era necesario aeronáutica, era necesario tener una capacidad de construcción de elementos propios. Y lo mismo que en el ámbito militar acabó siendo Airbus la heredera de una formulación de acompasamiento en el ámbito militar de británicos, franceses y alemanes, a veces italianos, a veces españoles, a veces algún otro país, para tratar de amalgamar cazas, aviones de cierto uso,
en el ámbito común para combatir la supremacía de sobre todo los Estados Unidos, cosa que sucedió con McDonnell Douglas, Boeing respecto a Airbus en el ámbito civil, cosa que por ejemplo Airbus no hace respecto al ámbito militar y ahora está intentando hacerlo porque la concepción europea casi siempre ha sido del ámbito de suministro de aviones civiles. Y en buena medida, como ha pasado con Taiwán, con Corea del Sur, con Japón, en el ámbito de la Guerra Fría ocurrió que habían pensado, estos europeos, digo, habían pensado porque yo nací en 1982 y por lo tanto no puedo incorporarme a esta reflexión en este momento en que estamos hablando, años 60, 70, y han pensado que era mejor gastar en reconstrucción y lo que acabó siendo luego en estado de bienestar que gastar en defensa, porque esa defensa ya venía sustentada por los Estados Unidos a través de la SEATO, que duró hasta 1977, y la OTAN, que sigue vigente, lideradas ambas por los Estados Unidos de América. Y dejar esas funciones, en buena medida, culminan con esa sensación en donde las construcciones de aviones militares en Europa son algo que flojea y mucho. Pero Airbus es un gigante mundial y ha llegado a serlo precisamente por esta vocación, sobre todo, de liderazgo en los aviones punteros, como por ejemplo acabó siendo el Concorde, donde Francia y Reino Unido lucharon juntos por lograr un avión que fuera más lejos, que fuera más rápido, que venciera a sus competidores y que pudiera transportar a los civiles cómodamente y rápidamente. En teoría, iban a ser unos asientos muy cómodos, iban a entregar whisky o champán, por lo tanto no iba a ser barato, pero iba a ser como ir en limusina aérea entre el viejo continente y el nuevo. Y eso, en teoría, pues evidentemente era glorioso. Y en esos 24 años de vida, un día como hoy, de 1976, con ese comienzo de vuelos comerciales de línea regular, de British Airways, de la línea de bandera francesa que ahora... Air France, sí. Pues evidentemente con estos dos estandartes sirvieron para poner el orgullo europeo también en el ámbito aéreo y servir para esa conexión más rápida entre los dos lados del charco, recordando la curiosa circunstancia de que cuando en la Segunda Guerra Mundial había que coordinarse, debido al cambio de hora y a la circunstancia de que uno estaba en un lado y en otro, el tránsito del día y la noche entre la Casa Blanca y el 10 de Downing Street hacía que cuando uno enviaba los mensajes, el otro estaba dormido, pero llegaban luego y luego lo podían escribir, la respuesta, y por lo tanto había una formulación dentro de la esfericidad que favorecía esto. El jet stream es uno de estos elementos que la esfericidad puede generar a la hora de coger las corrientes oportunas para ayudar precisamente a reducir el gasto de combustible. Luego hubo gente que se metió cosas en la cabeza, no estoy refiriéndome a cosas malas, me refiero a ideas, como por ejemplo aquel que trató de reducir los costes en la aviación quitando una lechuga, un trocito de lechuga y una aceituna de cada una de las ensaladas que se servían a bordo. Y entre una cosa y otra, dicen que hacía un enorme ahorro para la compañía. Evidentemente habría ahorrado mucho más quitando directamente la ensalada, que es al final lo que acabaron haciendo seguramente. Y en el caso del Concorde, pues era un bicho grande, complicado de tratar, con sus deficiencias. Decía el personaje de Tommy Lee Jones en Space Cowboys que el Blackbird, aquel que era un avión espía que a mí me encanta, es muy bonito,
pues evidentemente tenía sus deficiencias con pérdida de material, que joteaba, que era feo y bueno, pues... Pero cuando subía al aire, cuando llegaba al punto de vuelo, todas las juntas se concentraban en aquello, se cerraba completamente y funcionaba a las mil maravillas. Al final acabaron retirando evidentemente el Blackbird, como acabaron retirando también el Concorde, en el caso del Blackbird con una operación privada de retiro. En el caso del Concorde lo fue público, porque ese canto de cisne fue un accidente aéreo en el año 2000 y por tanto el último viaje que se hizo específicamente para decirlo, hacerlo de manera honrosa antes del 25 aniversario, lamentablemente, pero hacer un cierre mucho más honorable que con un accidente de ámbito aéreo. Aquí recuerdo una película que resultaría oportuna ver, como es Millennium, que está referenciada en el canal, referido precisamente a cosas que pueda haber dentro de accidentes aéreos, pero evidentemente no estoy hablando que sea histórica, pero es bonita de ver y yo creo que es interesante. Como complemento a lo que estamos comentando, si uno quiere ver un poquito de ficción con el ámbito de accidentes aéreos. Pero bueno, ciertamente el Concorde merecía el homenaje que intentamos hacer, merecía la memoria de esas 2 décadas largas que fue funcionando entre diversas partes del mundo, fundamentalmente entre lo que es París, Londres y Nueva York, que hizo las delicias en principio de aquellos que pudieron usarlo, aunque no era tan cómodo como pretendían, no era tan bonito ni el asiento ni la cabina, el tema de los ruidos, el tema de la incomodidad, pero evidentemente acortaba mucho y estar muy poco tiempo en el avión para el tránsito de un lado a otro con todos esos kilómetros acortados por la distancia de la velocidad, pues evidentemente eso era algo hermoso y logrado por ingeniería del viejo continente europeo. Y por tanto, honra a aquellos que construyeron al Concorde, a aquellos que permitieron el establecer algo como lo que pasa en la efemérides de hoy, y evidentemente ahí está Unesca para recordar que evidentemente el Concorde merece honra, pero el vídeo creo que hay que dejarlo aquí. Así pues, queridos patitos, esquerri casco, agur berobat, beti gelpian.